para muchas personas es bastante más de lo que le daba la versión de 2007, sino te estoy dando a entender que la experiencia olfativa de este perfume no es exclusiva de su fragancia. ¿Qué quiero dejar dicho con esto en palabras más simples? Bueno, pues que hay actividades diarias o en el diario vivir que nos pueden dar una experiencia similar a la que nos da el perfume. Bienvenidos una vez más, amigos. Acompáñenme a ver esta reseña que sé que les va a encantar porque es de un clásico reinterpretado de la casa Dolce & Gabbana. ¿Cómo no? Este es el Dolce & Gabbana Light Blue para hombres. Y más que decir clásico reinterpretado, vamos a decir clásico para el verano reformulado. En este caso, esta nueva presentación fue diseñada por Alberto Morillas, que es este campeonazo que tenemos aquí. Pero voy a preguntarte, una fragancia de solo 3 notas olfativas, ¿qué nos puede ofrecer a estas alturas del juego? ¿Esto es minimalismo audaz o falta de carácter? ¿O simplemente la Dolce & Gabbana nos está viendo la cara a todos aquellos que somos amantes de la primera versión, que es la de 2007? Pues quédate en este video porque vamos a ver qué nos tiene para ofrecer su desglose olfativo, que es bastante minimalista, pros, contras, duración y a lo que te tengo acostumbrado. Pues rapidito vamos allá a hablar de su presentación, su botella. Me encanta muchísimo, bellísima. Pues aquí sigue la temática de la presentación anterior, que es con ese fondo un tanto no transparente, ¿verdad? Un tanto parecido ahumado, por decirlo así. Es como cuando tomamos una botella fría, que de hecho esa es la alusión que trata de hacer la botella. Y con la tapa azul, pues también refleja ese toque de frescura, de limpieza. Como le digo, esta es una parte incluso un poquito más rectangular, con un diseñito en esas curvas, a diferencia de la de 2007. Pero ya nosotros hablamos de la botella. ¿Qué nos tiene preparado? Bueno, pues vamos a ver su desglose olfativo. Ahí vamos. Y lo vemos. Buenísimo. Pero de hecho ese atomizador no me gusta para nada. Pues entonces, ¿qué tenemos? A la salida, simple y llanamente tenemos ese toque cítrico, limpio, brillante del limón. Luego aparece en el corazón el romero, que más que darle este toque verde o herbal, se enfoca en dar ese toque aromático sutil, haciéndolo moderno, fresco y bastante masculino. Y al final entonces tenemos Patchouli, que sigue esa misma tendencia de ser un poquito sutil, no ser demasiado terroso o intenso, que más bien es ese tipo fresco, suave, un tanto seco, amaderado, con bastante carácter, pero sin opacarle la frescura a la fragancia, porque todo va a girar en torno a esto. Esta fragancia hace que los acordes sean cítricos, aromáticos y ligeramente amaderados. Solo 3 notas olfativas, que dicho sea de paso también la fragancia de 2007 era sencilla. Pues en cuanto a su aroma como tal, en su complemento olfativo era un poquito más abundante en cuanto a notas olfativas, ya que tenía aproximadamente unas 10. Entonces en la versión de 2007, con muy poca duración, era más complementada. Y bajamos de 10 notas olfativas a solo 3. El mensaje de esta fragancia es claro: frescura limpia, madura, sencilla y masculina. Esta, a diferencia de las demás, es mucho más minimalista, más natural, por decirlo de algún modo, que las versiones anteriores como el Intense o el Forever, ya que no complementan su estructura olfativa con notas frutales. En este caso va al grano directamente con solo 3 notas olfativas. Es más ideal para aquellos hombres que quieren una fragancia que le dé ese toque de limpieza, de seguridad, sin complicarse demasiado la vida, y una fragancia que incluso puede ser perfecta como fragancia firma de temporada. Me gustaría que tú me dejaras en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con esta fragancia, relativamente nueva, salió hace poco. Y suscríbete al canal, dale like si te está gustando el video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las reseñas de tus fragancias favoritas. Ahí te lo dejo. Entonces, ¿cuándo y cómo usarlo? Esta fragancia es perfecta para actividades diurnas,
de primavera y verano, cuando necesitas salir al aire libre, salidas con amigos, el trabajo o simplemente cuando quieras ponértelo después de tomarte una ducha. Es ese tipo de perfume que te da la sensación de ponerte una camisa blanca recién planchada luego de darte un chapuzón en la playa. Esa fragancia que te pone cuando quieres estar fresco, moderno y al natural, se puede decir, más ordenado y arreglado. ¿Para quién es ideal la nueva versión del Dolce & Gabbana? Bueno, pues esto va perfecto para hombres que buscan una fragancia puramente fresca, cítrica, con poco dulzor o sin pero sobre todo minimalista, elegante. Pero aquí vamos a la pregunta. A estas alturas del juego, en el negocio de la perfumería, ¿nos vamos a conformar simplemente con esto? Minimalista, elegante. Pues déjame decirte que el minimalismo en ocasiones es bastante poderoso. Y al final te voy a dar un dato importante de la versión de 2007 para que entiendas mejor esta idea que te quiero transmitir. No lo recomiendo si quieres algo con mucho más carácter, algo más seductor o más potente, porque este no es para nada eso realmente. Es más para, como ya te he dicho en este momento, alguien que quiere simplemente disfrutar de algo más natural, cítrico y una fragancia para nada pretenciosa. Duración y rendimiento del nuevo perfume. Bueno, aquí va desde las 5 a las 7 horas, que para muchas personas es bastante más de lo que le daba la versión de 2007, que pese a la poca duración de esta fragancia, pues era preferida por muchos. Entonces creo que aquí pues pueden tener también algo. Ahora bien, es una fragancia que es más íntima y personal, por lo que pasadas las 2-3 horas, pues vas a disfrutar tú más que las personas que están alrededor. Es una fragancia más íntima, más personal, pero que te da lo suficiente para agradar bastante. Este es un perfume que difícilmente vaya a molestarle a alguien. Pero si lo que yo te he estado diciendo ahora, hasta ahora, que más adelante, a continuación ahora te voy a hablar de sus pros y sus contras. Si necesitas saber más información aparte de eso, bueno, pues te sugiero nuevamente que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, porque más adelante estaremos poniendo en el canal la comparación de ambas fragancias. Entonces ahora vamos con los pros y sus contras, y ya sabes, pues nos quitamos de la pantalla y ahí vamos de una vez. Con lo primero es un aroma fresco, limpio y bastante elegante. Excelente para el calor, ya que te da un toque así como te lo mencioné, limpio y relajante. Versátil y fácil de usar. No empalaga ni satura a nadie. Contras: no es especialmente original. Su estela es bastante discreta y puede parecer simple para los que prefieren un perfume con más evolución y más complejo. Pero ¿qué tan simple? Bueno, pues te voy a hacer esta alusión. Es como si tuvieras un fin de semana en tu casa y gritaras: hey, ¿quién se está poniendo mi nuevo Dolce & Gabbana Light Blue para hombres sin mi permiso? Y tu esposa te grita desde la cocina: no, mi amor, estoy preparando limonada. Así de simple, así de sencillo. No estoy diciendo esto porque me esté quejando o esté criticando la fragancia, sino te estoy dando a entender que la experiencia olfativa de este perfume no es exclusiva de su fragancia. ¿Qué quiero dejar dicho con esto en palabras más simples? Bueno, pues que hay actividades diarias o en el diario vivir que nos pueden dar una experiencia similar a la que nos da el perfume. ¿Por qué? Bueno, pues porque es bastante sencilla. ¿Quién no conoce un limón? ¿Quién no prepara una limonada en su casa? Pues básicamente es eso. Pero eso no lo hace mal. Eso lo hace incluso ideal y también podemos decir bastante excelente y natural. Porque bueno, vamos a sacarle también los pros a las cosas. Simplemente te estoy diciendo cuáles son todos los puntos de vista que se pueden encontrar de este perfume. Entonces, ¿vale la pena el nuevo Dolce & Gabbana Light Blue para hombres versión 2025? Pues bueno, si tú ya tienes inclinación a la línea de los Light Blue, porque son varias, pues este también pudiera darte algo que necesites. Pero si no, vas más a los perfumes que te hagan sentir seguro, fácil de usar, que no moleste a nadie, bastante ideal para el verano o el calor, cítrico, limpio, pues este pudiera ser una opción para ti.
y sobre todo también sutil y tranquilo. Esta es una fragancia que está diseñada para darte esa experiencia de una manera sencilla y sin ser pretenciosa. Es justo a su estilo. Entonces yo te dije anterior que te iba a dar un dato para que vieras que lo minimalista y lo sencillo a veces no es tan malo. Pues bueno, la versión de 2007, en el 2008, un año después, fue galardonado con el Fi-Fi Awards, que viene siendo como los Óscares de los perfumes, como la mejor fragancia lujosa masculina del año. Es decir, básicamente se convirtió en un referente en el mercado de una fragancia masculina fresca y mediterránea, por lo que esa distinción no creo que se lo haya ganado por pura suerte. Es decir, que sí, funciona bastante. Yo lo disfruto mucho, me lo pongo todos los días. Y en mi caso personal es bastante persistente. Ese olor cítrico, natural, pues sí se mantiene constante, dándome la experiencia que quiero. Que de hecho me da más en este sentido que esto. Pero la de 2007 no se queda atrás, tiene sus pros también en consideración a este, que más adelante te lo voy a mostrar como ya te expliqué. Pues bueno, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia, si después de ver este video aún así le darías una oportunidad. Nada, déjame saber qué has estado experimentando con el nuevo Dolce & Gabbana Light Blue para hombres versión 2025. Ahí te lo dejo.